Y nos acompaña ya en este momento el abogado Hernán Ulloa. Él es miembro del Consejo de Participación y Control Social. Abogado Ulloa, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, hay varios temas que quisiéramos tratar, pero arranquemos con esta propuesta del presidente de la República. Recordemos que anterior a esta han habido ya otras, incluso hubo una recolección de firmas precisamente para poder llevar a una consulta popular en ese momento la eliminación de este organismo. Ahora el presidente de la República plantea para la consulta popular, que podría llevarse a cabo de forma paralela con las elecciones seccionales del año 2023, una serie de reformas al Consejo de Participación Ciudadana, más no su eliminación. ¿Cuál es el análisis que han hecho ustedes al respecto? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Quiero saludar a toda la ciudadanía que nos escucha a través de esta entrevista y obviamente su medio informativo. Mire, una de las preocupaciones que tenemos como Consejo de Participación Ciudadana principal es solucionar los problemas que tenemos al interior. Si no solucionamos los problemas que tenemos al interior y no damos esta percepción a la ciudadanía de que el Consejo de Participación tiene una razón legítima para continuar en esta designación de autoridades y cumpliendo con las funciones y atribuciones que nos establece la Constitución, pienso que cualquier consulta que se haga al pueblo ecuatoriano indudablemente nos va a desfavorecer. Por eso pienso, y dejo aquí como mensaje inicial, que lo primero sería tratar de arreglar estos conflictos que existen al interior. Y la solución a estos conflictos es que todos nos programemos en cumplir simplemente con lo que manda la ley, en transparentar la información que está en los procesos y darle a la ciudadanía garantías de que las personas que van a ser designadas como máximas autoridades gocen de la legitimidad que el Ecuador necesita. Contestando su pregunta, sí, siga, por favor. Pregunta concretamente, yo sí pienso que uno de los problemas que tiene el Consejo de Participación es el encargo en la designación de las máximas autoridades. Eso es un criterio personal, muy personal, creo que no es el de mis compañeros. Yo creo que esta responsabilidad es lo que profundiza los conflictos internos, porque en torno justamente a la designación, por ejemplo, como el Contralor General del Estado, existen detrás de esta designación muchos intereses políticos y económicos, porque es una autoridad o la más importante que está dentro, que existe en la administración pública, puesto que con ella se puede hacer o puede hacerse una gran lucha contra la corrupción, el mal manejo de los fondos públicos, tomar correctivos en contra de la parte administrativa para mejorar el servicio, la calidad del servicio público que recibe la ciudadanía. Y también la otra parte es que con ella puede ser una herramienta de chantaje hacia cualquier servidor público, y es lo que nosotros hemos visto en varios procesos que se han seguido algunos contralores, de que justamente ha sido una herramienta muy peligrosa que ha sido básicamente una estructura de sobornos, chantaje y resoluciones que no están amparadas en derecho. Entonces, abogado Ulloa, entonces, ¿consideraría usted que efectivamente son necesarias algunas reformas a las funciones y a este organismo, el Consejo de Participación Ciudadana? ¿El camino sería efectivamente esta consulta popular? Ahora, aquí existe un problema. El problema es que ya en torno a esta ola que buscaba la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, ya la Corte Constitucional ha dado su criterio de que respecto a la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana se podría dar mediante una reforma parcial a la Constitución, que tiene un proceso y que culmina con una votación afirmativa en la Asamblea Nacional. Ese proceso no se dio, no se llevó a cabo. Y la otra parte, que es una reforma, restarle funciones al Consejo de Participación Ciudadana, se lo haría por otro mecanismo legislativo, ¿ok? Creo que es una enmienda, si mal no recuerdo. Entonces, algo decía la Corte Constitucional en su análisis, de que una consulta popular no sería el mecanismo idóneo para ni eliminar el Consejo ni para hacer reformas. Porque ambas
involucran necesariamente o una reforma o una enmienda a la Constitución del Ecuador. Yo pienso que esto del mecanismo es secundario, lo importante es que ya se vaya trabajando en la mesa, debates, se vayan dando debates en torno a los pronunciamientos del señor presidente. Ahora, abogado Ulloa, probablemente toda la conflictividad que se ha dado en el interior del Consejo de Participación Ciudadana, estas pugnas entre sus miembros, estas mayorías y minorías para la toma de decisiones, que ha puesto además en riesgo precisamente la oportuna designación de las autoridades, sería una de las razones por las que los ciudadanos, las ciudadanas apoyarían reformas o la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, es decir, la imagen precisamente en este momento de este organismo no es la mejor. Bueno, yo quiero que la ciudadanía le quede claro lo que voy a mencionar. Existen efectivamente mayorías y minorías. Yo he estado en minoría hasta hace poco, que nuevamente se reconformó una nueva mayoría en el Consejo de Participación, pero estando en minoría, mi única posición coherente, porque uno en la administración pública tiene que ser coherente, ha sido la defensa del derecho, ha sido la búsqueda de la transparencia de todos los procesos de designación de autoridades. Y básicamente mi queja, se lo dejo con un ejemplo, es que la anterior mayoría lo que ha querido hacer es mantenerse como un caza furtivo por encima del radar para que usted como comunicadora social y la ciudadanía entera no conozcan el mínimo detalle del desarrollo de los concursos. Eso es lo que ha ocurrido, inclusive un bloqueo de información a los propios consejeros. Entonces, en eso ha estado apegado mi lucha. Ahora que estamos conformando una nueva mayoría, los roles cambian, pero el discurso jamás. Entonces, lo que ellos no nos dieron a nosotros, nosotros vamos a dárselo a ellos y al país. ¿Qué significa esto? Que si a nosotros nos bloquearon la información como consejeros de todos los concursos, nosotros no vamos a actuar de esa forma. Vamos a entregarle en sus despachos y a enseñarles cómo es que se debe actuar dentro de un organismo colegiado donde se busca la transparencia y la designación de autoridades. También vamos a elevar a la página web toda la información referente a los concursos, absolutamente toda, la mínima hoja que llega, la mínima carpeta con los soportes, los debates dentro de los equipos técnicos, los informes serán elevados en la página web, porque además, no es que a mí se me ocurre, eso se encuentra dentro de la ley. Y por esa razón creo que es vital transparentar la información, y ahora que se ha conformado una mayoría, no se trata de arrancharse, digamos, los intereses que pudieron haber tenido, sino se trata de demostrar que existe coherencia en nuestras decisiones y sobre todo una entrega absoluta a la transparencia que merece el país. Esa va a ser mi posición. Usted lo va a escuchar. Ahora, abogado Ulloa, nos seguimos preguntando quizás los ciudadanos cuáles son los conflictos internos, qué es lo que realmente está ocurriendo al interior del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora una nueva mayoría logró por fin aprobar la norma para elegir al superintendente de compañías. Hubo una serie de diferencias para la aprobación del plan anual de contratación, sesiones que se suspenden de última hora, pugnas con los asambleístas, y todo esto en el marco de la propuesta del gobierno. Entonces, un poco nos preguntamos esta coyuntura política al interior del Consejo de Participación Ciudadana, ¿podríamos creer que le está haciendo mucho daño al país? Bueno, usted tiene que hacerle un seguimiento a las sesiones del Pleno y usted podrá darse cuenta que si la señora presidenta ha salido a dar una rueda de prensa indicando de que existe un boicot que se está creando por parte de consejeros y que producto de ese boicot no se ha aprobado, por ejemplo, el presupuesto anual de contrataciones, y que esto de aquí va a impedir el pago de sueldos y que esto de aquí impide el pago al IES y por ende que los funcionarios reciban sus prestaciones médicas, es totalmente falso, incoherente, irresponsable con el país y con los servidores del Consejo de Participación Ciudadana, porque lo uno no tiene nada que ver con lo otro. El tema del presupuesto anual de contratación es en relación con una proyección de los contratos que tienen que hacerse dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Los sueldos que merecen por lo que manda la Constitución y la ley, los servidores están garantizados,
para que usted conozca, en octubre del año pasado, se aprobó la proforma presupuestaria. Ya el 3 o 4 de enero de este año fue entregado los fondos para garantizarse el pago de los sueldos de los servidores públicos. Así que no entiendo por qué ese mensaje, o es un mensaje que demuestra la desinformación de la presidenta, o es un mensaje mal intencionado, y eso lo quiero dejar muy claro. Ahora, en otro tema que también es importante, la presidenta es la única persona que tiene la posibilidad de convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias. Si ella se queja de que está paralizado el Consejo de Participación Ciudadana, es una queja infundada, porque la única persona que puede convocar a sesiones es ella, y también suspenderlas. Usted ha sido testigo de que sin razón alguna, sin una razón justificada, se han suspendido sesiones importantes donde se iban a tratar temas justamente de la designación de autoridades, como por ejemplo lo que hizo mención de la suspensión de la sesión extraordinaria, donde ya estaba aprobado con 4 votos. Estaban a punto de votar. Y cuando le tocaba votar, suspende indicando de que le han informado que no se está transmitiendo por YouTube, algo que es totalmente falso y que fue desmentido en el momento por parte de los consejeros. Sin embargo, ella suspendió. ¿Por qué? Porque ya perdió la mayoría en esa sesión. En la sesión de ayer, usted pudo nuevamente darse cuenta que la señora presidenta suspendió la sesión luego de que yo mocionara el conocimiento de unos aportes ciudadanos que podrían incorporarse como reformas al reglamento que va a servir para designar al próximo Contralor General del Estado, y no dio la oportunidad ni siquiera para votar y para incorporarlo en el orden del día, sino que basándose en un pretexto de que hubo un cruce de palabras entre el consejero Dávalos y el consejero Ulloa, ella suspendió la sesión. ¿Qué es lo que va a hacer la presidenta? La presidenta va a pretender dirigir el pleno a través de sesiones extraordinarias, porque en las sesiones extraordinarias no se puede modificar el orden del día que ella disponga. Es decir, nos va a imponer como presidenta a través de sesiones extraordinarias el orden del día. Ahora, abogado Ulloa, mientras permanecen estas pugnas al interior del Consejo de Participación Ciudadana, hay una serie de concursos para designar a las nuevas autoridades que estarían pendientes. El concurso para la Contraloría, la Superintendencia de Compañías, la Defensoría del Pueblo, la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, del contencioso electoral, son algunas de las tareas pendientes, y en tanto lo que hemos podido escuchar, acusaciones de ambos bandos, digamos así, de boicot, de fraude, de trabas, de irregularidades, que de alguna manera sería lo que estaría impidiendo poder avanzar oportunamente con estas tareas. Los concursos han avanzado vertiginosamente, pero fuera del radar de la ciudadanía. Y nosotros no hemos dado nuestro voto afirmativo para que se continúe, porque existe justamente este bloqueo de información, existe incumplimiento de la ley, incumplimiento de funciones y falta de transparencia. Lo que nosotros vamos a hacer con esta mayoría es todo lo contrario, y usted será testigo de mis palabras, porque a mí me gusta siempre utilizar la palabra coherencia. Si yo no soy político, yo soy yo vengo de libre ejercicio profesional, y ahora soy consejero del Consejo de Participación Ciudadana, y para mí es fundamental que exista un mismo discurso desde cuando uno llega hasta cuando uno se va. Cuando yo llegué al Consejo ya había indicado, por si acaso, de que me parece que tendríamos que analizar el tema de la designación de autoridades, y hoy le respondo lo mismo a usted. Es eso que trae conflicto al Consejo de Participación Ciudadana y tiene que ser revisado. Bueno, yo le digo que hemos actuado no como bandos en que se pelean y por acá. No, las peleas o las discusiones que hemos tenido dentro del Pleno, por mi parte, han sido con fundamento, en base al respeto a la Constitución, a la ley orgánica que rige nuestras funciones y sobre todo a nuestra actividad principal, que es brindar transparencia a la ciudadanía ecuatoriana. Abogado Ulloa, ¿cómo se conformó esta nueva mayoría? ¿Cuáles fueron los acuerdos, las posiciones que permitieron esta nueva mayoría, y quiénes estarían ahora conformando esta mayoría al interior del Consejo? No existió ningún acuerdo. La consejera Ivette Estupiñán ha tomado su determinación de mantenerse básicamente neutral en defensa del derecho de la transparencia, y por eso, hablando de defensa de
de la transparencia de los procesos del Consejo de Participación, de transparentar la información, de poder cumplir con nuestro rol como consejeros, está votando con nosotros. Por eso hacemos una mayoría. De ahí no ha habido ningún acuerdo trasfondo. ¿Y usted considera que en los procesos aún pendientes esta mayoría va a poder mantenerse? Esa es la aspiración, que se continúe con esta mayoría tratando de poder ejecutar todos los procesos que sean necesarios para brindar la transparencia hacia usted, que son comunicadores y por ende a la ciudadanía. Yo quiero que usted se dé cuenta de un momento antes y un momento después. Si usted va y se mete a la página del Consejo en este momento, no va a encontrar absolutamente nada. No va a encontrar las hojas de vida de los postulantes a las comisiones ciudadanas de selección. Eso no es información reservada, eso es información de acceso público. Usted no va a encontrar ninguna hoja de informes de los equipos técnicos, no va a encontrar nada. Está todo desordenado con el objeto de confundir a la ciudadanía e impedir el control social. Y eso es lo que nosotros vamos a brindarle a la ciudadanía, que recupere ese control social y que obviamente critiquen cada mínimo detalle irregular que se pueda manejar dentro de los procesos de selección de autoridades. Uno de los temas que más nos preocupa como ciudadanos, como ciudadanas, abogado Ulloa, es precisamente que los concursos puedan llevarse de una manera transparente, de una manera proba y que definitivamente Ecuador pueda tener a las mejores personas y que pueda de esta manera y a través de aquellos recuperar la institucionalidad del país que está tan venida a menos. ¿El Consejo de Participación Ciudadana realmente puede garantizarnos que esto va a ser así? En las circunstancias que nos encontramos, pienso que todavía le debemos mucho al país, ¿no? Estos conflictos internos han traído justamente incidentes al interior porque no se quiere respetar la ley. Yo he sido una de las personas que he dicho, por favor, debe de cumplir el pleno con lo que dice la norma. Si la norma establece que tiene que transparentar hasta el mínimo documento que llega o que sea parte de la construcción de los concursos, esos documentos tienen que ser elevados a la web institucional. Usted va a ver en la web que usted la estaba abriendo aspectos generales, la norma, los pasos, las fases, pero usted no va a ver la documentación de los debates, el equipo técnico, de la verificación de las carpetas, de las hojas de vida, de los soportes de estas hojas de vida. Y esto es tan grave, le digo, porque nosotros con la mínima información, es decir, con el número de cédula de los postulantes, si nos hemos metido al SUPA, o nos hemos metido al SUPA, que es el Sistema Único de Pensiones Alimenticias, o nos metemos al IES, o nos metemos al SRI, usted va a encontrar allí, o hemos encontrado allí, que algunos de los postulantes a las comisiones ciudadanas de selección tenían prohibiciones. En el caso de la Defensoría Pública, tenían prohibiciones. Algunos tenían deudas de pensiones alimenticias de 600, de $20,000. ¿Y cómo es posible que la comisión, el equipo técnico conformado por ellos, por esa mayoría de ese momento, no se ha dado cuenta de estos detalles? Entonces, todo eso de aquí, nosotros lo que vamos a hacer es transparentar para que usted como comunicadora pueda abrir esa página y enterarse de manera cronológica en un orden de tiempo. Usted vaya enterándose qué documento entra, qué sale, cuál es la respuesta, cuál es la decisión de la comisión de calificación, cuáles son los expedientes, cuáles son las hojas de vida, los soportes de esas hojas de vida, absolutamente todo. Ahí tiene que estar todo en esa página y no está. Y eso es incumplir con lo que manda la misma norma. Ahora, abogado Ulloa, pudimos escucharle a David Rosero también expresar algunas preocupaciones respecto del tema presupuestario. Él advertía que para este año hay una reducción de alrededor de $13 millones. Usted sabrá corregirme si yo no tengo los datos exactos. Sin embargo, él advertía que esta situación también podría poner en riesgo los procesos que están pendientes y de los que hemos hablado en este momento, ¿no? Sobre todo los concursos para la designación de las nuevas autoridades. La respuesta es una sola. El presupuesto es manejado por la señora presidenta y por el señor vicepresidente. Nosotros no tenemos ni una sola información de presupuestos, de contratos, de anticipos de contrato, de la necesidad para contratar, sobre temas de concursos que todavía no se realizan. Entonces, eso es el problema que hay trasfondo. No se transparenta absolutamente nada. Y esa información que debería estar a nuestra orden,
para hacer la crítica, para pedir información, ¿no?, sobre la necesidad de la contratación, la necesidad del anticipo, obviamente no está a nuestra orden. Por eso digo, están fuera del radar. Y nosotros lo que vamos a hacer es bajar este caza furtivo al radar para que esté al alcance de usted como comunicadora y de la ciudadanía. Esa es mi propuesta como consejero, siendo coherente con nuestras funciones. Abogado Ulloa, le voy a hacer extensiva una inquietud de un ciudadano que se ha puesto en contacto con nosotros y tiene que ver con el concurso para elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral, y dice que hay un requisito en específico que no se puede cumplir y que corresponde al certificado de cumplimiento emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, constante en el artículo 21, documentos que conforman el expediente literal O de la codificación del reglamento para la renovación parcial de las y los consejeros del Consejo Nacional Electoral mediante concurso público de méritos y oposición con postulación, veeduría e impugnación ciudadana. A ese certificado, nos dice el amigo oyente, no pueden tener acceso todas las personas, sino únicamente las obligadas por la ley, es decir, se está solicitando un documento que es imposible adquirirlo, tenerlo, y que no se va a poder cumplir. Yo le agradezco al ciudadano por esa consulta y me gustaría que se trate de comunicar por interno con el suscrito para poder darle viabilidad a su consulta, a su problema, que ya lo hemos advertido en el pleno del Consejo de Participación. Lo que pasa es que esta gente, no técnica, sino política, toma decisiones sin poder darse cuenta de la problemática que ocasiona a los concursos. Lo que dice el ciudadano es correcto. Yo me acuerdo cuando postulé para ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana, que con el objeto de verificar estos requisitos o no tener prohibiciones, excepcionalmente la UAFE, excepcionalmente, porque esto de aquí no es de acceso ni siquiera para el propio interesado. La UAFE habilitó un enlace o un correo electrónico donde el postulante que quería este documento, podía escribir ese correo y recibir el archivo correspondiente, y con ese archivo entregarlo para postular como consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Pero ellos no se pusieron a pensar, me refiero a la anterior mayoría, no se pusieron a pensar en esta problemática, y sin celebrar un convenio con la UAFE han hecho una modificación de las normas para quedar bien, entre comillas, con las críticas que han recibido por parte de la ciudadanía y comunicadores sociales, sin tomar en cuenta lo que el ciudadano nos está indicando. Así que yo le agradezco mucho por la confirmación que venga de una persona que ha pretendido postular o que pretende postular y que se da cuenta del imposible. Entonces, esto de aquí tiene que ser resuelto de manera inmediata, y su queja ciudadano es sumamente importante para sustentarlo ante el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y decir: oigan, ustedes han elaborado un reglamento que no es viable para ninguno de los postulantes y están ustedes mismos boicoteando este proceso de designación de autoridades. Entonces, lo que hay que hacer en lo pronto, en lo inmediato, es un convenio similar como el que tuvo el Consejo Nacional Electoral con la UAFE, para que se habilite un portal a los interesados, y se pueda obtener el certificado de manera inmediata. Gracias al ciudadano. Y una inquietud final para ir cerrando esta entrevista. Nos piden su criterio, abogado Ulloa. Usted manifestó que uno de las razones que generaba conflictos al interior del Consejo de Participación tenía que ver con la elección precisamente de las autoridades, y le consultan su opinión sobre si esto debería retornar a lo que en su momento se desarrollaba al interior de la Asamblea Nacional. ¿Deberían ser los parlamentarios o qué mecanismos se deberían implementar para elegir a las autoridades? Muchas gracias por la pregunta del ciudadano. Yo le dejo mi criterio, seguramente no es el del resto de consejeros, pero yo creo que tiene que ser una función compartida. El Consejo de Participación Ciudadana debe preocuparse y velar porque se analicen los perfiles idóneos para ocupar los puestos de designación de máximas autoridades. Eso es sumamente importante, que el Consejo garantice la idoneidad
de ese perfil en lo académico, en lo moral. Y una vez que hayamos hecho este filtro, este sedazo, nosotros remitamos una terna a la Asamblea Nacional del Ecuador para que ellos elijan a cualquiera de estas personas. Pero lo importante es que ya pasó por un sedazo, pasó por un momento de selección, de concursos, de méritos y oposición con impugnación ciudadana, que yo creo que es sumamente importante hacerlo, y no solamente para la designación de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana o para la designación de las máximas autoridades, sino que pienso que este tipo de procedimientos de la revisión del perfil de los ciudadanos para ejercer cualquier cargo público, inclusive de elección popular, debe pasar primero por una fase justamente de revisión, de impugnación ciudadana. Esto creo que fortalecería para que no cualquier individuo vaya a ejercer funciones tan importantes, sea en la Asamblea Nacional del Ecuador, en el Consejo de Participación Ciudadana o cualquier otra entidad. Bien, queremos agradecer su participación, abogado Ulloa. Hemos hablado con uno de los integrantes, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, abogado Hernán Ulloa.